En el corazón de la antigua Grecia, un reino estaba en ascenso. Macedonia, una tierra de terreno accidentado y guerreros feroces, estaba a punto de convertirse en un nombre susurrado con asombro en todo el mundo conocido. En 356 a.C., en el Palacio Real de Pella, nació Alejandro Magno. Su padre era Felipe II, un rey que había transformado el ejército macedonio en una fuerza formidable. Su madre, Olimpia, era una mujer de feroz ambición y linaje, que afirmaba descender del mismísimo Aquiles. El nacimiento de Alejandro fue anunciado como un evento trascendental, una señal de que el destino le tenía reservadas grandes cosas al joven príncipe. Desde sus primeros días, Alejandro estuvo rodeado de los símbolos del poder. Creció en medio del ruido de las armaduras y el murmullo de las intrigas de la corte. Las historias de las hazañas militares de su padre llenaron su joven mente, inculcándole una sed de gloria y conquista. Pero Alejandro no estaba simplemente destinado a ser un rey guerrero. Iba a heredar un reino en la cúspide de la grandeza, un reino a punto de remodelar el mundo antiguo. A medida que Alejandro crecía, también lo hacía el poder de su padre. Las ambiciones de Felipe se extendían mucho más allá de las fronteras de Macedonia y miraba con ojos hambrientos a las ricas y fracturadas ciudades-estado griegas del sur. Alejandro, un observador astuto incluso en su juventud, fue testigo de la astuta diplomacia y las despiadadas campañas militares de su padre, aprendiendo el arte del liderazgo de un maestro estratega. Para cuando llegó a la adolescencia, era evidente que Alejandro no era un príncipe común. Poseía un intelecto agudo, un hambre de conocimiento y un carisma que atraía a los demás. Reconociendo el potencial excepcional de su hijo, Felipe buscó al erudito más renombrado del mundo griego para que sirviera como tutor de Alejandro, Aristóteles. El filósofo llegó a la corte macedonia, trayendo consigo la sabiduría acumulada del pensamiento griego. Durante 3 años, Aristóteles guió la educación de Alejandro, moldeando su mente y nutriendo su intelecto. Bajo la tutela de Aristóteles, Alejandro se sumergió en las obras de Homero, las obras de Sófocles y las filosofías de Sócrates y Platón. Aprendió retórica, lógica y ética, desarrollando las habilidades de un estadista, así como de un guerrero. El vínculo entre Aristóteles y Alejandro fue más que el de un maestro y un alumno, fue un encuentro de mentes que moldeó el curso de la civilización occidental. Aristóteles inculcó en Alejandro una profunda apreciación por la cultura griega y una creencia en el poder de la razón. Sin embargo, también advirtió a su alumno contra los excesos de la ambición, advirtiéndole que la verdadera grandeza residía en la búsqueda de la sabiduría y la justicia, no meramente en la conquista militar. Estas lecciones permanecerían con Alejandro a lo largo de su vida, incluso mientras dirigía sus ejércitos a través de continentes. Más allá de las lecciones formales, Aristóteles fomentó la curiosidad natural de Alejandro. Exploraron juntos el mundo natural, recogiendo especímenes de plantas y animales, diseccionando criaturas para comprender su anatomía. Aristóteles fomentó en Alejandro un espíritu de indagación, un deseo de comprender el mundo que lo rodeaba y de ampliar los límites del conocimiento. Estas experiencias moldearían la visión del mundo de Alejandro, inculcándole una fascinación por la diversidad de la vida y un respeto por las culturas que encontraría en sus campañas. En 336 a.C., cuando Alejandro tenía solo 20 años, su mundo se hizo añicos. Su padre, Felipe II, fue asesinado en circunstancias misteriosas durante un festival público. El reino se sumió en el caos, con rivales compitiendo por el poder. Muchos dudaban de la capacidad del joven Alejandro para gobernar, y mucho menos para aferrarse a las vastas ambiciones de su padre. Pero habían subestimado el acero bajo la superficie. Alejandro actuó con rapidez y decisión. Aplastó sin piedad cualquier desafío a su autoridad, tanto dentro de Macedonia como entre las rebeldes ciudades-estado griegas. Utilizando una combinación de poderío militar y astuta diplomacia, aseguró su posición como rey y afirmó su dominio sobre el fragmentado mundo griego. Con su control sobre el poder firmemente establecido, Alejandro dirigió su atención al este, hacia el imperio persa, un vasto y rico reino que durante mucho tiempo había sido un objetivo de la ambición griega. El asesinato de su padre tuvo un profundo impacto en Alejandro. Le inculcó un profundo sentimiento de paranoia y una vena despiadada que marcaría su reinado. Estaba decidido a estar a la altura del legado de su padre, a vengar su muerte y a cumplir su destino como conquistador. El sueño de Felipe de conquistar Persia se convirtió en la obsesión de Alejandro, una fuerza impulsora que lo impulsaría a través de continentes.
En la primavera de 334 a.C., Alejandro dirigió a su ejército a través del Helesponto, el estrecho que separa Europa de Asia. Este cruce fue un acto simbólico que marcó el comienzo de la legendaria campaña de Alejandro contra el Imperio Persa. Fue una apuesta audaz para un rey joven, liderando una fuerza relativamente pequeña contra un imperio que tenía fama de poseer recursos ilimitados. El Imperio Persa, bajo Darío III, era un reino extenso que se extendía desde Egipto hasta el río Indo. Su vastedad y riqueza habían sido durante mucho tiempo la envidia de los gobernantes griegos. Pero el imperio no estaba exento de debilidades, estaba plagado de divisiones internas, de tensiones étnicas y una burocracia engorrosa. Alejandro, con su aguda mente estratégica, reconoció estas vulnerabilidades y tenía la intención de explotarlas. El ejército de Alejandro era una fuerza diferente a cualquier otra en el mundo antiguo. Era una fuerza de combate altamente disciplinada y bien entrenada, perfeccionada al máximo por años de guerra bajo Felipe. En su núcleo estaban las falanges macedonias, soldados de infantería fuertemente armados que blandían largas picas capaces de destrozar las líneas enemigas con sus formaciones disciplinadas. Apoyando a las falanges estaban las unidades de caballería de élite, famosas por su velocidad y maniobrabilidad, y un contingente de arqueros e infantería ligera que proporcionaban apoyo a distancia. El propio Alejandro, siempre al frente de la batalla, inspiraba a sus hombres con su coraje y carisma. Mientras Alejandro Magno continuaba sus conquistas, llegó a la tierra de Egipto. Allí fue recibido no como un conquistador, sino como un libertador. Los egipcios, que habían sufrido bajo el dominio persa, vieron a Alejandro como un héroe. En la ciudad de Menfis, Alejandro fue coronado faraón. Este fue un momento significativo, ya que simbolizaba su aceptación por el pueblo egipcio y sus dioses. Ahora no solo era un rey, sino también un gobernante divino. Durante su tiempo en Egipto, Alejandro fundó la ciudad de Alejandría. Esta ciudad se convertiría en uno de los centros culturales e intelectuales más importantes del mundo antiguo. Fue un testimonio de la visión de Alejandro de un imperio unificado que mezclaba lo mejor de las culturas griega y egipcia. El tiempo de Alejandro en Egipto fue breve, pero dejó un legado duradero. Sus acciones allí demostraron su capacidad para adaptar e integrar diferentes culturas en su imperio. Este fue un factor clave en el éxito y la longevidad de sus conquistas. Y así, como faraón y fundador, Alejandro Magno consolidó su lugar en la historia no solo como un conquistador, sino como un líder visionario que buscó unir a los diversos pueblos de su imperio. ¿Saben? La ambición de Alejandro no conocía límites. Empujó a su ejército hasta los confines del mundo conocido, siempre anhelando más. Pero incluso el más grande de los conquistadores debe enfrentarse a los límites de su ambición. El agotamiento, la disensión y la inmensidad del mundo mismo, estos fueron los límites que Alejandro finalmente encontró. Las conquistas de Alejandro no se trataban solo de tierras y poder, tejieron un rico tapiz de culturas mezclando tradiciones griegas, persas, egipcias e indias. Esta fusión cultural, a menudo llamada helenización, dejó una marca indeleble en el mundo antiguo, influyendo en el arte, la ciencia y la filosofía durante siglos. En la flor de su vida, a la edad de 32 años, Alejandro Magno tuvo un final prematuro. La causa exacta de su muerte sigue siendo un misterio, envuelta en especulaciones y leyendas. ¿Fue una enfermedad, veneno o quizás el peso de su propia imagen divina? Cualquiera que sea la causa, el mundo perdió a un líder visionario y su imperio quedó sin su estrella guía. El legado de Alejandro está forjado en la conquista, pero se extiende mucho más allá del campo de batalla. Sus campañas difundieron la cultura y las ideas griegas por 3 continentes, dando forma al curso de la historia. Las ciudades que fundó, las alianzas que forjó y las leyendas que crecieron a su alrededor, todos estos elementos se combinaron para crear un legado que perdura hasta nuestros días.